Bendiciones, soy Javier Díaz Lacayo, tengo el privilegio de coordinar el curso propedéutico de Identidad Nacional y Orgullo Patrio que la Universidad Nacional de Ingeniería y otras casas de estudios del país están desarrollando de manera simultánea. Este formato novedoso no es un curso de historia, sin embargo, se auxilia de todos aquellos argumentos que construyen tu identidad. A partir de una experiencia un poco novedosa en el campo, queremos combinar la identidad personal con la identidad nacional, sabiendo de que la identidad individual tiene en su entorno un componente de identidad institucional con el que se relaciona un elemento de pertenencia, un elemento de pertinencia y que también se conjuga con las características universales de la identidad nacional. La correspondiente a la identidad institucional, esa que provee la Universidad Nacional de Ingeniería, esa que provee la familia, esa que provee la comunidad, tiene argumentos a través de la cultura que intercambian, que someten, que condicionan categóricamente la identidad del individuo. En este sentido, para que a través de una interacción sistemática, esta le permita al individuo hacer un hábito y entonces agregar un valor. Sabemos entonces que el individuo tiene hábitos y que estos hábitos agregan valor. Esto es lo más importante para la conceptualización de este intercambio que vamos a tener hoy. Solamente lo sistemático, solamente lo disciplinado agrega valor. Antes que eso, existe una declaratoria que se llaman principios. En el caso, hay principios de vida y hay principios de identidad. Los principios de vida y los principios de identidad son declaratorias, son manifestaciones, prácticamente una letra muerta. Necesita ejercitarse, necesita ponerse en práctica. Es decir, para que exista identidad individual y para que exista identidad institucional y que para que exista la identidad nacional, deben haber hábitos, deben de haber procesos, deben de haber actividades. El argumento en cuestión es cuáles son las actividades en las que yo me estoy involucrando que me fomentan, que me condicionan, que me agregan valor a mi identidad individual, a la identidad institucional y a la identidad nacional. Vamos a ver la siguiente transparencia. Si nos fijamos, hay argumentos, fíjense bien en esta transparencia, hay argumentos que tienen que ver con la filosofía, que es ese sentimiento hacia la vida. Hay argumentos o componentes que tienen que ver con las ideologías sociales y políticas y hay otros argumentos que tienen que ver con la espiritualidad. Estos componentes
que son el mental, el emocional y el espiritual, son las tres rutas de emisión y de recepción. Es decir, son las tres rutas de intercambio donde el individuo se forma, se nutre y retroalimenta su identidad. Para el caso nuestro, hacia el protagonismo social, hacia la memoria histórica colectiva, hacia la cultura, el arte, las tradiciones, hacia los paradigmas de interpretación y hacia la historia nacional. ¿Qué tiene que ver esto? De que los paradigmas son aquellas verdades, son aquellas rutas, es decir, hay hábitos, procesos y actividades que generan valor. Los valores a veces son los paradigmas, que son experiencias personales, y hay otros que son verdades. Los paradigmas no siempre son verdades. Los paradigmas son ciertos para mí, pero no universales. Las verdades son aquellos valores genuinos. Cuando hablamos de experiencia, hablamos de sinceridad. Es decir, las cosas a como son y no como nos gustaría que fueran. Pero en este sentido, en el componente de la interacción de la identidad nacional, pasando por la UNI hacia la identidad nacional, tenemos argumentos que nos dicen, que nos advierten que tenemos un filtro de paradigma, de una verdad parcial, que es nuestro carácter. Que es nuestro temperamento. Y que estos componentes forman la personalidad. Pero el carácter y el temperamento y estos atributos con los que nacemos, con los que interactuamos, es la densidad de nuestro escudo, es la densidad de nuestro campo de fuerza, con el que penetra o con el que permite salir esa interacción del individuo en la composición de su identidad. Personas diferentes ante los mismos estímulos, ante los mismos entornos, se transforman y asumen su identidad de manera diferente por su carácter y por su temperamento. Vamos a verlo de una manera rápida. Sabemos que la personalidad está determinada por argumentos de conciencia e inconsciencia. Están determinados por los sectores del cerebro con el que interactúa el ser humano. Y estos sectores del cerebro con el que interactúa dependen hacia dónde se aloja la experiencia, si hacia la memoria emocional o hacia la corteza cerebral. Hay situaciones donde la información alojándose en la corteza cerebral se puede reprogramar, pero hay otras donde se aloja solamente en la amígdala, en la parte primitiva, y es ese paradigma de que hay circunstancias en nuestra identidad generalmente negativas, maltrato, trauma, desconocimiento, intuición, verdades a medias, mentiras, falsedades, que a veces asumimos como realidades y que creemos que no se pueden transformar, creemos que estamos marcados de por vida. Entonces viene un recurso donde la personalidad se reinventa y así se reinventa también la identidad. Por eso hablamos del argumento de la sinceridad. Porque esta primera sinceridad restituye
La sinceridad rehumaniza. Y esta sinceridad propone alcanzar la felicidad. El principal argumento en contra que tiene la identidad es poder ser marcada antes de tiempo para alcanzar la realización y la felicidad. Y es por eso que esta pequeña explicación, a veces científica, a veces psicológica, es necesaria, porque la identidad es el traslado hacia la psique del individuo de todos esos argumentos que le van a contribuir para sentirse uno bien, para sentirse uno en confianza, para uno tener esperanza y fe y alcanzar la felicidad. Estar consciente que el camino que lleva es el adecuado para alcanzar la felicidad. Miremos esta transparencia. Además, hay distintas partes de la personalidad, hay distintas partes del carácter, hay elementos del temperamento, hay 4 tipos. El sanguíneo dice, hagámoslo de la manera divertida. El colérico dice, hagámoslo a mi manera. El melancólico dice, hagámoslo de la manera correcta. Y el flemático dice, hagámoslo de la manera fácil. No se preocupen por el contenido de esta presentación en las transparencias que está adjunto a este material. ¿Qué significa esto? Que cuando yo vengo aquí a la universidad, ustedes, los casi 5.000 nuevos ingresos que están perteneciendo a la Universidad Nacional de Ingeniería, nuestros hermanos menores, traen una motivación especial, traen un entusiasmo, traen elementos de expectativas, traen expectativas hacia el aprendizaje y hacia la reproducción. Y cada uno de nosotros trae una identidad individual determinada por un origen social, por una definición familiar, por una base académica, por una orientación vocacional y una inquietud que a veces conocemos o no, que es de carácter espiritual. Se sabe que la espiritualidad es la relación entre un espíritu con otro o de un espíritu con su espíritu superior. Pero está claramente determinado que el ser humano, cuando tiene la motivación que determina identificarse con uno o más de su entorno, adquiere niveles de confianza que van derribando aquellos paradigmas hacia la sinceridad. Y de la sinceridad a la felicidad. Miremos esta nueva, otra. Hablamos que en cuanto a los jóvenes que traen un atributo de hasta cierto punto de necesidad de construir. El joven tiene necesidad de solidarizarse. El joven tiene la necesidad de amar. Las características de la nación, las características de esta universidad, ha sido que en los últimos casi 50 años, la juventud es un elemento determinante para la construcción de armonía social, para la calidad de convivencia, para el desarrollo humano. Miremos esta otra. ¿Qué sucede? Que atenta en contra de la identidad. Sin duda todos aquellos componentes que puedan transgredir la paz. La paz es el argumento que en Nicaragua se pondera por mayoría absoluta. La paz es innegociable en Nicaragua. Con la paz no se juega. Es por eso que en los argumentos de la identidad nacional, que son filtros positivos para evitar caer en la provocación, en la falsedad, en el secuestro, sobre todo aquello que nos pueda provocar ira, odio, miedo, culpa. Es decir, todos estos argumentos que en nuestro país ya funcionan como un muro de contención contra el crimen organizado, contra la trata de personas, contra el secuestro, contra el contrabando, contra el narcotráfico, contra la trata de órganos, contra la delincuencia, contra las maras,
contra los ilegales, contra los coyotes, exactamente nos dan un concepto de identidad de nación que raya en la seguridad, en las garantías, además de la seguridad, que son las que nosotros estamos buscando para agregarle un valor emocional. En la universidad, además, vamos a adquirir valores académicos. En la universidad, además, vamos a adquirir valores humanísticos. ¿Qué dice la siguiente? ¿Quiénes han sido los que se ha descubierto y desenmascarado que a lo largo de casi 300 años de la última historia del continente son los transgresores de la identidad? La política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Y vamos a tener que hablar claramente de que en Nicaragua se ha sabido mantener una situación que identifica y separa al pueblo de Estados Unidos con la política exterior del gobierno de los Estados Unidos. Y que además advierte, anticipa, desenmascara y pone filtros de defensa y pone filtros de autonomía y pone filtros de soberanía ante las distintas formas sutiles para hacer que la política exterior penetre también la psiquis y transforme y trastoque la identidad, no solo de los nicaragüenses, sino de otros pueblos hermanos. ¿Qué tenemos además? De que a partir de la identidad institucional, que es la promoción a la estabilidad y la paz que desde la Universidad Nacional de Ingeniería se traduce las garantías de la identidad nacional, los estudiantes de la Universidad Nacional de Ingeniería, los nuevos miembros de nuestra comunidad universitaria tengan la garantía que a partir de este momento su proyección a futuro está garantizada. Es por ello que este curso propedéutico anticipa la realización de un proyecto similar al proyecto que después de 5 años de preparación profesional van a desarrollar a favor del desarrollo humano local, a favor del desarrollo de la nación. Miremos, ¿qué podemos garantizar a través del cumplimiento? Podemos decirle que en esta Universidad Nacional de Ingeniería y en este curso se está proveyendo de una línea en el tiempo que permite sincerar los eventos históricos. No una clase, decíamos, de historia nacional, pero sí algo que nos permite sincerar los argumentos históricos. Y la línea de estos acontecimientos históricos, como ha venido funcionando para ser un atributo del pueblo presidente. Hoy en día, la realidad de Nicaragua es que el Frente Sandinista de Liberación Nacional, habiendo alcanzado el poder popular, establece como banda presidencial de mano del máximo líder, que es Daniel, que nosotros los nicaragüenses somos los presidentes. Es decir, que nosotros los nicaragüenses somos aquellos que ejercemos nuestro derecho a restitución y a la garantía de nuestras vías de desarrollo de una manera equilibrada, sostenible, pero sobre todo con dignidad. Y eso, el pueblo presidente cosecha todos los antecedentes históricos de los cuales nosotros vamos a seguir hablando en este momento. Principalmente, saben que desde que el ser humano habita este planeta, habían esos cuestionamientos internos sobre su identidad y que esta capacidad fue desarrollándose por su capacidad de comunicación, por la manera en cómo caminaban, por la habilidad de sostener herramientas, por desarrollar otro tipo de actividades comunitarias. Es decir, la identidad del ser humano se ha venido construyendo
por su capacidad de interactuar con otras grandes multitudes de seres humanos, no solamente en los pequeños grupos, pero mejor aún, se ha determinado que la evolución del ser humano ha estado determinada por la empatía, por las garantías de paz, por el amor. ¿Saben cuál es la muestra más tangible de la civilización de los humanoides o de la raza humana? Se trata de un fémur cicatrizado. Se encontró el fósil de un fémur cicatrizado que solamente pudo haber sido posible si a la persona que se le quebró el fémur, ésta recibiera atención, cuidado, empatía, amor, garantías de salud, garantías de que no iba a llegar a ser presa fácil de otros depredadores. No fue el fuego, no fue el anzuelo, no fue el hacha, no fue la rueda, no fue la comunicación, es la empatía y el amor lo que establece. Y más adelante nosotros vamos a ver que en Nicaragua, habiendo tenido nuestros propios pueblos originarios, tenemos documentado desde hace 500 años una invasión. Y aquí es interesante ver que en este acontecimiento histórico, que es la colonización, en este acontecimiento histórico existe un paradigma, y ese paradigma es que es el encuentro de dos culturas, o que fue la evangelización, o que fue el descubrimiento de América. Pero eso es falso, porque en el elemento de la sinceridad que restituye, que rehumaniza a nuestro pueblo y que lo orienta a la felicidad, sencillamente se tienen que decir las cosas. Fuimos invadidos, fuimos saqueados, fuimos esclavizados, fuimos maltratados, fuimos humillados, fuimos sometidos. Y esa circunstancia determina que hace 500 años las colonias británicas, holandesas, portuguesas, belgas, españolas vinieron al continente. Y a diferencia de eso, decían ellos que venían a descubrir. No, los nuestros, los que habitamos en Nicaragua, ya teníamos presencia. Ustedes saben de que nosotros venimos de los náhuatl. Se llaman los anahuacos. Estos tenían un determinado nivel de equilibrio en cuanto a la explotación de la tierra y a la densidad demográfica, y se fueron desplazando, y los correspondientes que llegaron hasta lo que hoy es Nicaragua, decían, habían recibido una profecía. Nicaragua es la tierra prometida por ellos. Se decía de que se iban a establecer donde hubieran dos volcanes en medio del agua. Y eso es lo que nosotros hoy conocemos como Ometepe. Y precisamente ahí fue, en esa tierra prometida, donde se establecieron nuestros primeros hermanos mayores. ¿Qué tenían las características de cultivo, las características de paz? Ustedes saben, miren esta siguiente. Ustedes saben de que esa es la tierra del cacique Nicaragua. Yo les quiero contar una anécdota sobre el cacique Nicaragua. Fíjense que aquí llegaron en dos oleadas, en 1521 y en 1524, Gil González Dávila. Se entrevista Gil González Dávila con el cacique Nicaragua. Le manda una embajada, le dice que quiere ser su amigo, que si no le va a hacer la guerra. Y cuenta la crónica que Nicaragua, conociendo la bravura de las espadas, la resuelta participación de estos bárbaros, la fuerza de sus caballos, decide recibirlo en nombre de la paz.
para escucharlo, que él le dice que le quiere evangelizar y se hace acompañar por un fraile de la Merced. Y cuando que él le está contando Nicaragua, que tiene un taparrabo nada más, y que dicen que era agudo y sabio, empieza a cuestionar a Gil González con lo que le acaba de contar media hora antes o una hora antes, y le dice: ustedes ya sabían del diluvio que anegó la tierra. Ese Dios del que me habla es el Dios de todo, de los pájaros, de los peces, de los hombres, de los otros animales. Le empieza a cuestionar si el Papa, el vicario de Roma, es inmortal, si el rey de España es inmortal, porque hablaban más proezas del Papa y hablaban más proezas del rey de España que del mismo Jesús. Y por eso le preguntaba que cómo Jesús era Dios, si era hombre, y cómo su mamá era virgen, si lo parió. Le preguntaba además que por qué tan pocos hombres querían tanto oro. Y dice en las crónicas que ciertamente no hubo indio alguno que verara a los españoles de la manera en cómo el cacique de Nicaragua lo hizo, para reivindicación de todos los indígenas de América. Miren esto. ¿Qué sucede? Ustedes saben que traían unos perros. Nuestros antepasados eran aperreados, eran sometidos por el terror. Y aquí hubo una resistencia. En la gráfica pueden ver, en esa imagen, esa es una escultura del profesor Federico Matus, que se llama Resistencia Indígena. Está puesta en las ruinas de León Viejo, y ahí están aperreándolo a uno de los 13 caciques. Pero mejor aún, poder hablar de que en la cultura, que no solamente en nuestro territorio habla de los que eran de origen anahuaco, también estaban los de origen arahuaco, que venían desde el sur, que venían desde Paraguay, que pasaban por Aragua en Venezuela. Hay que recordar que hoy la división político-geográfica entre Nicaragua y Costa Rica determina que Nicoya y Guanacaste es de ellos, pero en esos territorios que eran parte nuestra, o por lo menos a nuestra cultura, también viene el choque de las culturas del sur y del norte. Y los fonemas, a partir de ahí es con G, y a partir del otro punto es con H. Y los distintos tipos de alimentación. Pero que Nicaragua había recibido esa variedad de culturas de una forma pacífica, de una forma no contaminante. Porque lo importante es decir de que en la colonización nosotros no éramos. La colonización tiene otro paradigma, de que nosotros éramos incultos, que éramos unas bestias, que éramos incivilizados, que no teníamos alma, que éramos de segunda categoría. Por nuestro color de piel, por nuestras actividades. Y eso es absolutamente falso, porque las raíces indígenas que todavía prevalecen, y es bueno decir de que Nicaragua hoy en día tiene un argumento que rescata absolutamente esa resistencia negra, india y mestiza, porque sí hubieron elementos a partir de la colonización sobre el mestizaje. Y hubo otro paradigma, que el mestizaje eran hijos de la vergüenza. Miren bien esto, por favor, las castas. Hay 8 tipos de castas y tenían una connotación diferente cada una de las mezclas
tenían una connotación absolutamente diferente y todas eran hijas de vergüenza y todas eran de segunda o de tercera categoría. Cuando en Nicaragua y en todo lo que es el continente, el mayor grado de civilización era el conocimiento del cosmos, el mayor grado de civilización era la espiritualidad, más allá de que se pudiera establecer, que los fenómenos naturales tuvieran algún tipo de connotación divina, es decir, el dios de la lluvia, el dios del trueno, que en distintas mitologías tienen cabida. Pero aquí ya se sabía que millonario y feliz era aquel ser humano que tenía una unión indisoluble con la naturaleza y su balance y su riqueza y su poder. El planeta tenía poder. Y los nuestros, semidesnudos, eran felices con ese poder, con esa atracción, con ese electromagnetismo, con esa energía. Y gracias a las distintas restituciones que ha habido en la historia de Nicaragua, en la lucha de su pueblo por su identidad, por su libertad, por su dignidad y su soberanía, es que hoy nosotros tenemos este ADN, nos corresponde. No solamente justificamos que esté en nosotros, sino que a través de nosotros poderlo expresar a los demás, que es nuestra obligación. Miremos. El rescate de la cultura negra, el rescate de la cultura del maíz, el rescate de la cultura que defiende a toda costa la vida. Esa es la esencia que nosotros estamos teniendo. Y por supuesto, tenemos una espiritualidad. Sí hay un Dios. El hecho que ellos no lo trajeran no significa de que nosotros no somos un pueblo creyente. El hecho que ellos hayan sido malos emisarios no significa que Dios, que es eterno, no habita en nuestros corazones, que Jesús, que es eterno, no habita en nuestros corazones. Y esos son los paradigmas. No somos incultos, ni bestias, ni incivilizados, ni sin alma, ni de segunda categoría. Ni el mestizaje es producto de la vergüenza. Para nada. ¿Qué sigue? La maravilla. Ustedes saben que cuando los europeos empiezan a poblar lo que es el territorio de los Estados Unidos, ellos determinan que existe la voluntad de Dios por elegirlos a ellos, así como lo hizo Israel. Un destino manifiesto. Dicen que igual a Israel, dicen que son tierra bendita, que su declaratoria, donde ellos digan vamos a colonizar, colonizaban, donde ellos decían vamos a invadir, invadían, donde ellos decían vamos a ocupar, ocupaban, porque Dios se los autorizaba. Una mentira absoluta. Una mentira absoluta. Ellos decían que tenían un derecho divino. Una mentira absoluta. ¿Y qué sigue el destino manifiesto? Pues nada más y nada menos que la doctrina Monroe. En 1823, los Estados Unidos determinan con su doctrina Monroe que una vez que los colonizadores europeos se habían ido del continente y se habían regresado a Europa, ya no podían regresar.
porque los conflictos en Europa eran grandes. Lo que se habían robado del continente era para enriquecerse las monarquías y pagar las guerras que tenían entre ellos. Francia con Inglaterra, España con Inglaterra, distintas contiendas, a veces hasta familiares allá. La decadencia de los europeos los hace estar en quiebra, se van y los Estados Unidos, que se acaban de independizar, dicen, váyanse, pero ya no pueden regresar. Porque de ahora en adelante, los Estados Unidos de América son los que se van a encargar de asumir el control en el continente. América es para los americanos. Y después de esa aberración, inmediatamente se le roban el 55% del territorio a México. Espantosamente. Texas, Oregón, California, Colorado, Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y algunas partes de Wyoming, Kansas y Oklahoma. 55% del territorio. Además dice la doctrina Monroe que si de repente existieran algún tipo de conflictos internos en los países de América, ellos tenían la potestad de servir como una policía internacional y llegar a poner el orden incluso por la fuerza. Y es de esta manera que al mismo tiempo de la doctrina Monroe, dice que Estados Unidos es policía mundial. Al mismo tiempo viene el Congreso anfictiónico. ¿Qué pasa en 1823? En 1823, la Provincia Unida de Centroamérica, que se había independizado de España, en 1821 se anexa a México al protectorado de Iturbide de 1821 a 1823 y luego se desanexa el 1 de julio. Es por eso que el historiador Aldo Díaz Lacayo, en su libro Sincerar la Historia, que es la defensa de su tesis de doctorado honoris causa, argumenta que la verdadera independencia de Centroamérica es el 1 de julio de 1823. Pero más allá de eso, en 1823, Simón Bolívar empieza a determinar de que hay posibilidades para 21 estados emancipados entonces de la colonia española de tener una reinterpretación de lo que es su relación con España. Les dice, ustedes tienen 300 años de haber cambiado su matriz agrícola, comercial, en la agricultura, en la ganadería y en las formas de proveer bienes y servicios, donde España ya no se las va a seguir comprando porque no tiene plata. ¿Quién se las va a comprar? Y era cierto, terminaban estos productos en los puertos a que los piratas ingleses o que los Estados Unidos se los compraran al precio que ellos querían. Y propone Bolívar, únanse, compleméntense, 21 estados, compleméntense, hagan economías de escala, y propone la unidad latinoamericana. A partir de esto, en ese mismo sentido, el Congreso Anfictiónico fue una posibilidad para Inglaterra, que fueron los ganadores, y Estados Unidos. Recordemos que estos son los paradigmas.
Porque la verdad es que los ganadores éramos aquellos latinoamericanos que nos sintiéramos orgullosos de nuestra sangre mestiza e interpretáramos el concepto de que América para los americanos era de que nosotros íbamos a ser los dueños de nuestras propias decisiones, sin injerencia, sin abuso, con dignidad, con soberanía. Y después viene la primera invasión, en este caso, perdón, hay que determinar que después de esto viene la guerra nacional. De manera simultánea con la venida, la guerra nacional es de manera simultánea con una crisis que los Estados Unidos tienen llamada fiebre del oro. La fiebre del oro que está en California y que empieza a explotar y a la gente se hace rica, se les impedía cruzar el continente, su territorio, hacia el otro lado del continente, el otro extremo, para poder embarcar a través del puerto de Nueva York. Y las diligencias eran asaltadas. Y para ellos es más fácil darle la vuelta a través del mar, y venían hasta San Juan del Norte, entraban por el río San Juan, el lago, desarmaban la embarcación y después se iban por el Pacífico. Esa se llamó la ruta del tránsito, de ambos lados. Esa ruta del tránsito, además, establece el interés de los Estados Unidos a través de un filibustero llamado Cornelius Vanderbilt de venir a explorar. Y uno de los que trabaja con Cornelius Vanderbilt y un emisario de él se llama William Walker. Viene, invade Nicaragua, por la fuerza se proclama presidente, institucionaliza el idioma inglés en Nicaragua, y los conservadores de Nicaragua, en unión con los conservadores de toda Centroamérica, les hacen la guerra, lo vencen y lo matan en Honduras. Entonces la guerra nacional, el gran paradigma, es que en realidad fue una guerra conservadora, centroamericana. ¿Qué pasa después? Vamos a elementos ya conocidos. Están los conservadores que derrocan una revolución de Zelaya. El siguiente elemento es la revolución de Zelaya. ¿Dónde hay intereses comerciales? Cuando Zelaya se establece que el desarrollo del ferrocarril, el desarrollo de los puertos, el desarrollo de la navegación, el desarrollo de los bancos y la moneda, entonces los Estados Unidos, que tienen intereses en empresas y ven afectada la revolución, que quiere que el beneficio sea para los nicaragüenses, a través de Adolfo Díaz, llama a las tropas norteamericanas y es la primera invasión llamada por los conservadores. En este caso, el primero, que aunque fue una guerra conservadora, a quienes llaman a los
a los norteamericanos habían sido los liberales. ¿Qué significa conservadores y qué significa liberales? Los conservadores son aquellos que pretendían conservar el modelo de la colonia, es decir, esa pirámide de jerarquía, nada más que en vez del español fueran los criollos. Por eso hay 3 revoluciones independentistas, la del indígena contra el español, una, la del criollo contra el español, 2, y la del criollo contra el otro criollo que se sentía español. Es decir, desde la época de la independencia ya hay sangre vendepatria. Ya hay nicaragüenses que se sienten españoles. Y después de la doctrina Monroe, ya hay nicaragüenses que se sienten gringos. Con el mayor elemento de que ni cuando la época de la colonización española los españoles reconocían a los nicaragüenses que se sentían españoles, así tampoco los gringos nunca reconocieron a los gringos que se sentían, a los nicaragüenses que se sentían gringos. Siempre el amo le ha pegado una patada en el hocico al perro que se le arrastra. Y esa es la paga del vendepatria. ¿Qué sucede con la revolución de Zelaya? Viene el mejor elemento, que es Benjamín Zeledón. Con un argumento nacionalista y las tropas destruyen a Zeledón, lo matan, lo arrastran por las calles de Masaya. Y estamos hablando de 1912, donde Sandino tiene 16, 17 años. Y Sandino ve a Zeledón arrastrado, se siembra una semilla nacionalista en Sandino, y después de que viene Benjamín Zeledón, se instaura el tratado Chamorro O'Brien. O'Brien Chamorro, que es que los Estados Unidos cobran el botín de guerra por haber venido y dicen que quieren apoderarse del canal, porque ya anteriormente en una modificación de la doctrina Monroe habían dicho que tenían capacidad de apoderarse como los europeos antiguos colonizadores ya se habían hecho. No vaya a ser que estos se hagan ricos con el comercio. Entonces no vamos a permitir que agarren dinero por el comercio va a ser de América para los americanos, el comercio de interoceánico lo va a manejar Estados Unidos. Y hacen, conquistan el canal de Panamá, se lo roban y empiezan a hacer lo de Nicaragua. ¿Y cuáles son los artículos del Chamorro O'Brien? Vergonzosamente aseguran que van a conceder a perpetuidad, libre en todo tiempo de toda tasa y cualquier impuesto, los derechos exclusivos, propietarios, necesarios y convenientes para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico. O sea, le íbamos a regalar el canal. Y que además se daba por arriendo por 99 años lo que es Corn Island y Little Corn Island, así como un lugar en el Golfo de Fonseca para que pudieran tener un par de bases militares. Entonces el Tratado de Chamorro O'Brien es un regalo de la soberanía y una entrega hostil. Cuando en realidad es un botín de guerra. ¿Cuál es el paradigma? ¿Que es un tratado? No es un tratado. Hay que sincerar la historia. Fue un robo, fue un secuestro, fue un botín de guerra, fue un pago lo que exigieron los Estados Unidos. Y a partir de esto, Sandino
que mira a Celedón y las cosas del mundo hacen que venga la guerra más adelante constitucionalista, que es en defensa de los liberales, cuando en un episodio, en un gobierno compuesto por liberales y por conservadores, derrocan al presidente, le toca al vicepresidente asumir según la Constitución, el amigo del presidente derrocado va a asumir y se arma una, esto los invito a leer, ¿verdad? Se arma una contienda. Carlos José Solórzano, Juan Bautista Sacasa, Emiliano Chamorro y Moncada. Moncada es el liberal jefe del ejército. Y en defensa de los liberales empiezan todas aquellas personas llamadas generales, que no eran generales de ejército porque fueron ejércitos, sino que eran generales de ejército, su propio ejército. Tenían algo que se llamaba peonada. Los generales tenían una peonada. Es decir, aquel que tenía 10.000 manzanas de caña, tenía 1.000 cañeros con 1.000 machetes, un ejército de 1.000 macheteros. Aquel que estaba sembrando palma africana con coba, 500 coberos. Entonces ese era un ejército armado con campesinos, con herramientas de cultivo agrícola. Había uno que después de haberse ido a México, Sandino, que haber conocido a gente influenciada por la Revolución Mexicana, influenciados por la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, gente con pensamiento cosmopolita, poetas, escritores, teósofos, sindicalistas. Viene a Nicaragua con una mentalidad diferente, trabaja en las minas, trabajando en las minas, casi que arma un sindicato con los demás compañeros mineros y esos son su ejército. De tal manera que cuando le dicen a vos quién te hizo general, él dice mis hombres. El único que no tenía peones era Sandino. En resumen, eran 11 generales y van a entrar a la guerra y entran a la guerra. Y vienen los Estados Unidos otra vez llamados por Adolfo Díaz y golpean la mesa, parquean una embarcación en las costas del Pacífico, montan a Moncada, montan a la contraparte, no llegan a un acuerdo y les dicen, miren, no les conviene que nos metamos porque ya saben que es palo parejo. Te vas a aguantar 6 meses, vos le dices, vas a presidente y le vas a entregar la presidencia a Adolfo Díaz, vos vas a ser general de ejército, vos vas a ser ministro de Hacienda, vos vas a ser de turismo, vos vas a hacer de esto y les empiezan a repartir, los empiezan a comprar para que se rindan. Sandino dice, no me vendo, no me rindo. Empieza a hacer una táctica dilatoria, logra, porque se estaban desarmando. Logra poner a su tropa en resguardo y después él se va, se le une a la tropa y se enmontaña y hace la guerra de Sandino, que ya es la guerra antiimperialista. Esa guerra antiimperialista, Sandino logra derrotar moral. La guerra antiimperialista es contra, este es el ejército defensor de la soberanía nacional. Sandino se va, ataca, antes de que se vaya,
su papá le va a suplicar de que por favor se rinda. Y va con el delegado del presidente de los Estados Unidos, que necesita un traductor. ¿Y saben quién es ese traductor? Anastasio Somoza García. Hasta ese entonces, el hombre de los Estados Unidos en Nicaragua era Adolfo Díaz, pero se empieza a perfilar Anastasio Somoza García. De tal manera que firma derrota militar y moral, se van a los Estados Unidos, dicen que van a dejar institucionalizada para la constitución de los nicaragüenses un cuerpo armado, pero lo que hacen es meter la trampa y dejan una imagen y semejanza del ejército de los Estados Unidos, donde el jefe director Anastasio Somoza García, quien se encarga después de administrar la buena intención de Sandino, lo invita a cenar, lo traiciona y lo mata. Y con eso se convierte en el nuevo personaje de confianza de la política exterior del gobierno de los Estados Unidos y comienza una dinastía. Al principio hay un eslabón entre aquellos que habían luchado con Sandino y sangre nueva. En esa sangre nueva está Aldo Díaz Lacayo, en esa sangre nueva está Carlos Fonseca Amador, en esa sangre nueva está Rigoberto López Pérez, entre otros cientos de patriotas que reciben de primera mano de la experiencia de los generales, de los coroneles, de Sandino, de Santos López, del general Ramón Raudales. Grandes contribuciones humanísticas. Empieza a haber un estudio del marxismo-leninismo. El marxismo-leninismo ubicaba lo que hemos hecho en los primeros minutos de esta presentación, cómo era el humanismo, pues la comunidad primitiva, la etapa esclavista, el feudalismo, la monarquía, el socialismo, el capitalismo, el comunismo científico, el imperialismo, el neocolonialismo, el capitalismo salvaje. Todas esas formas en que nosotros conocemos la humanidad y la forma de interactuar, que las relaciones sociales de producción, que los medios de producción, que los modos de producción, que las fuerzas de trabajo. Y ese establecimiento, hay una filosofía que ordena las relaciones de intercambio en una economía, en una sociedad, para producir, para comercializar, para distribuir, para consumir y para satisfacer las necesidades. Esa es la teoría del bienestar. Así se empieza hasta que en un salto cualitativo hay un eslabón entre la guerrilla de Sandino a través de estos personajes para el Frente Sandinista. Y cuando nace el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Frente Sandinista hace una declaratoria. Y entonces viene el Frente Sandinista de Liberación Nacional, hace una proclama histórica. Y en esa proclama histórica empiezan a ver los argumentos. ¿Cuál es uno de los principales? Que tiene que haber una abolición del Tratado Chamorro-Bryan. Que eso es una vulgaridad que se le haya regalado a Estados Unidos. Empiezan a haber elementos dialécticos, es decir, buscando la paz vamos a tener que tener combate popular, porque la revolución popular sandinista es la forma de alcanzar la paz, porque Somoza no decide entregar, porque Somoza está masacrando al pueblo, porque Somoza está vendiendo Nicaragua, porque Somoza no tiene un plan que incluya a los de menos posibilidades, los de menos capacidades. Entonces el programa histórico del Frente Sandinista empieza a invitar la planificación de un diseño de nación que saque a Nicaragua de la pobreza, de ser determinada a ser productora de grano y que pueda tener diferentes tipos de explotación, pero además que tenga inclusión a los analfabetas, a los campesinos, a las mujeres,
a los jóvenes, verdaderas capacidades, una distribución del ingreso. Cuando en la época de Somoza todavía se trabajaba en una finca y te pagaban con un vale que se canjeaba en la tienda del patrón. Entonces, ¿qué vemos? Vemos además que ese programa determina lo que hoy se está cosechando. ¿Y cuál es la cosecha? De que Sandino es el centro. Sandino es el centro de la nación. Porque antes era Somoza. Y Somoza, aunque fuera malo, era el centro porque era lucha antisomocista. Y aquí se determina, no, Somoza no puede ser el centro de nada. El centro del desarrollo es Sandino y todo lo que representó Sandino. Y Sandino representaba la paz, la moral, la soberanía, la dignidad. Sandino representaba nacionalismo, indohispanismo, indigenismo, anticolonialismo, antiinjerencismo. Sandino representaba antiimperialismo. Sandino representaba decoro nacional y entonces Sandino empieza a estar en el centro de la nación y empieza a ver de que una figura siendo de la capacidad y de la pobreza, pero de la sabiduría y la intuición de Sandino, cualquiera de nosotros podía llegar a ser tan grande como él, como hoy lo somos, por el dominio de la identidad. Porque lo que caracterizó a Sandino fue que se llenó de identidad, se llenó de la identidad de los pueblos indígenas, se llenó de la identidad de los mestizos, se llenó de la identidad del antiimperialista, se llenó de la identidad de Bolívar, se llenó de la identidad de la revolución liberal, se llenó de la identidad de Celedón, se llenó de la identidad de no vender la patria, se llenó de la identidad de ser electo por sus hombres y no impuesto. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la conclusión inmediata? Que a partir de tener a Sandino como centro, se logra el triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Y el triunfo de la Revolución Popular Sandinista es el poder popular. Se adquiere el poder popular. El 19 de julio que celebramos, la conquista del poder popular, donde el Frente Sandinista de Liberación Nacional ejerce un plan, un programa de desarrollo de país. A los pocos meses de haber comenzado ese poder popular, el gobierno de los Estados Unidos y su política exterior financió una guerra con narcotráfico y con terrorismo, Irán contra, y financiaron una guerra. Si ya le había costado 50,000 almas a Nicaragua el alcanzar el poder popular, sostener la revolución le costó otras 50,000 la generación mía y la de tantos millones. Y fueron 100,000 almas las que entregamos para otra vez volver a derrotar al Estados Unidos. Y lo derrotamos otra vez moralmente. Y lo derrotamos otra vez militarmente con su contrarrevolución. Y lo derrotamos diplomáticamente, ganándole un juicio en la Corte Internacional de Justicia para que indemnizara a nuestro pueblo por todos los daños causados. Un juicio que, aunque lo ganamos, nos hacen partícipes de un concepto de paz donde ellos van a dejar de financiar a la contrarrevolución. Y como en la época de antaño fuimos vigilados por elecciones por el Centro Carter y fuimos despojados en la urna de la victoria popular. Y aún así cedimos en nombre de la paz. Y comenzó un proceso en Nicaragua llamado el gobierno desde abajo. Y el primer elemento que hizo el gobierno impuesto por los Estados Unidos con doña Violeta Chamorro fue que se les condonara esa deuda. Fue que se les indultara, un insulto moral
para el pueblo de Nicaragua. Casi tan grande como el regalo que se le había hecho en el canal del Tratado de Chamorro-Bryan. Porque significó que los Estados Unidos no eran los responsables de la muerte de 50.000 almas para la época de la defensa de la revolución. Y en esos 16 años, que fueron los años más oscuros en la historia de Nicaragua moderna, que es el neoliberalismo, el Frente Sandinista empezó a cabildear nuevamente con los sindicatos, con los obreros, con los campesinos, con los maestros, con las mujeres, con los analfabetas, pero principalmente con los jóvenes. En el año 2004, la copresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, le pidió a Aldo Díaz Lacayo un ensayo identitario sobre la juventud nicaragüense. Ella tenía la visión de los nuevos tiempos que llevó al Frente Sandinista a la victoria hace 18 años. Su visión fue acertada, lo logró, porque conquistamos en el año 2007 nuevamente el poder popular. Y con tiempos de paz, anteponiendo la defensa de la paz en todo momento, hemos conquistado los mejores indicadores de desarrollo humano en el país, sobre todo evidenciados en la confianza de los nicaragüenses en el gobierno y en la esperanza a futuro, como garantes de la felicidad. Hoy en Nicaragua la gente tiene menos disposición a emigrar, hoy la gente tiene mayor percepción de su economía y mayor elementos para vivir con su familia, en su comunidad, tiene mejores argumentos para ver que su municipio o que su territorio va a ser sujeto de desarrollo. Es por eso que nosotros estamos promoviendo a través de este diplomado, de este propedéutico, la experiencia que se obtiene, que una vez que se diploma uno de ingeniero, que es realizar una tesis a favor de su municipio, a favor de su territorio, con los componentes de identidad nacional, con los componentes de identidad institucional y los componentes de identidad individual, se es posible diseñar un proyecto. Con el aporte que la técnica, la ciencia y la tecnología va a dar en la universidad, se hace una tesis. Pero construir algo para Nicaragua desde el corazón ya está en la capacidad de los nicaragüenses. Veamos. Actualmente hay un 88% de aprobación a lo que el gobierno del Frente Sandinista está haciendo con Daniel y con la compañera Rosario. Pero los mejores indicadores, por ejemplo, para la historia de la Universidad Nacional de Ingeniería, es que nunca habíamos tenido una matrícula de este tamaño. Sean bienvenidos, hermanos, a este paso trascendental. Sean bienvenidos a este escalón, a esta oportunidad que gracias a la revolución, gracias a la sangre de 100.000 caídos, gracias a la restitución histórica de las luchas de los pueblos, desde la defensa de la colonia hasta nuestros tiempos, esta revolución nos ofrece, esta casa de estudios nos ofrece. Yo espero haber podido contribuir con este esquema que funcione para la elaboración del mapa mental adecuado para instruir la psiquis del nuevo ingreso y de sus profesores, para la interacción de la primera y la segunda unidad que ya se está retroalimentando de lo correspondiente a la identidad nacional y a la identidad institucional. Yo agradezco el aporte de la extensión en televisión y en comunicación que desde la misma Universidad Nacional de Ingeniería se está proveyendo con UniTV y con Uniradio para que podamos llegar al corazón de ustedes, a su esquema identitario y poder fortalecer esa libertad de cátedra que tienen los profesores de la UNI para este curso propedéutico que se está mejorando. Tiene un proceso de control de calidad y aseguramiento y mejora continua para hacer cada día mejor oferta, para hacer cada día mejor contribución hacia tu seguridad, hacia tu pertenencia, hacia tu identidad
y sobre todo hacia tu felicidad. Que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios bendiga a la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchísimas gracias.